Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia a este webinar que hemos programado de la mano de Trend Micro, uno de los grandes fabricantes a nivel de seguridad que hemos desplegado, que por medio de licencias online venimos a presentar información totalmente relevante de la marca. Y el título de esta presentación es bastante contundente en cuanto a cómo el mundo hoy en día se mueve. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchas conexiones y necesitamos defensa en ese mundo interconectado. Estas defensas las podemos obtener con Trend Micro de diferentes herramientas, con diferentes herramientas. Parte de las preocupaciones que vemos hoy en día de los clientes, de las personas que tienen sus equipos, que trabajan desde sus casas, desde las oficinas, es la cantidad de aplicaciones nuevas. Hoy en día la cantidad de aplicaciones que se consumen en el modelo as a service viene creciendo y va a ser una tendencia de crecimiento por los costos que nos ofrecen, por la facilidad en el manejo, por toda la inteligencia que puede llegar a tener este tipo de infraestructuras. Trend Micro tiene un set de protección del usuario final, del usuario que consume esas aplicaciones que hemos hablado. Trend Micro puede bloquear con sus soluciones de endpoint diferentes ataques que están dirigidos, como su nombre lo dice, al endpoint. Podemos bloquear ataques conocidos, no threats, a través de herramientas de Web Reputation, a través de la inspección y detección de vulnerabilidades conocidas, a través de la inspección o utilización de firmas de malware conocidos, como su nombre lo dice, todo en cuanto a ataques conocidos. No solamente los ataques conocidos son bloqueados por las herramientas de Termite, los ataques nuevos, los ataques desconocidos, lo que se conoce en seguridad informática como Zero Day, todo este tipo de ataques necesitan herramientas especializadas, necesitan herramientas y enfoques diferentes para poder mitigar los riesgos de estos ataques. Tenemos herramientas de análisis de comportamiento, tenemos herramientas de detección de explotación de una vulnerabilidad, tenemos herramientas de Machine Learning y Application Control, acompañado de un ambiente controlado que es el Sandbox Analyze de Trend Micro. Todo esto, un set potente de herramientas para detectar ataques que están dirigidos al endpoint. A nivel de investigación y respuesta con Trend Micro y Apex One, que es uno de los el producto más fuerte de endpoint de Trend Micro, tenemos capacidad de buscar la causa raíz de los ataques, buscar los archivos, los procesos, los registros involucrados, todo un proceso de telemetría que nos brinda la capacidad de determinar cuáles son las actividades maliciosas que están ejecutando un malware, que puede ser en disco, que puede ser en memoria, que se puede descargar desde la web, que se puede descargar desde una memoria USB que se conecta al dispositivo. Con base en esas detecciones podemos ejecutar herramientas o acciones de remediación. Esas acciones de remediación pueden ser enviar un archivo a cuarentena, puede ser eliminar un archivo, bloquear una conexión específica a nivel de red, detener la explotación de una vulnerabilidad, todo enfocado a los endpoints. Vemos grandes características de protección con las herramientas de TrendMine. Y apoyado en esas características de protección, tenemos características de gestión inteligente, optimizadas, todo conectado a la herramienta o a la red de Trend Micro, una red global de inteligencia común entre todos los productos de Trend Micro que se llama el Smart Protection Network. Trend Micro en sus modelos de operación nos ofrece la capacidad con el web filter en la application control, el exploit prevention, de reunir información cruda desde múltiples fuentes, desde toda la telemetría que viene del endpoint. Toda esta información viene en volúmenes bastante amplios. Con Trend Micro podemos llegar a hacer un proceso de filtrado, de correlación,
en el cual a través de las herramientas de Machine Learning, de análisis de comportamiento, podemos detectar realmente qué es un mal, qué es un ataque malicioso, qué es un comportamiento que está enfocado a generar una explotación por un ciberdelincuente. Todo esto a través de este embudo, este embudo nos brinda esa información, nos brinda ese objetivo de tener una fase de filtrado, una fase de correlación e información real. Eso nos ayuda bastante para mitigar todo lo que se conoce como falsos positivos. Con Trend Micro tenemos múltiples herramientas que nos permiten la detección en múltiples fases de infección. Tenemos el punto de entrada en el cual tenemos herramientas de virtual patching, que más adelante vamos a ahondar un poco más en eso. El Browse Exploit Protection, que se acompaña con el Web Reputation para determinar si una página web puede llegar a tener un riesgo de seguridad y que me pueda hacer un proceso de propagación de movimiento lateral a nivel de la persona que descarga un malware a través de la web. El Device Control, una herramienta muy útil para determinar qué equipos se conectan, qué periféricos se conectan a mis equipos protegidos por las herramientas de Trend Micro. En la fase de preejecución, si vemos, hay otras herramientas bastante útiles para detener, para mitigar los ataques que vienen hoy en día mucho más sofisticados, diseñados, desarrollados por los ciberdelincuentes. Tenemos herramientas de Machine Learning, como veíamos anteriormente, Application Control, Variant Protection, que nos protege de ataques o virus polimórficos, virus que pueden cambiar su propia estructura de código para evitar la detección por diferentes antivirus. Con esa herramienta de Trend podemos detectar ese tipo de ataques, ese tipo de malware que son mucho más sofisticados. El File Level Signature se basa en firmas y me permite bloquear, acompañado del Variant Protection, los virus malware que han sido identificados por el equipo. En la fase de ejecución vemos como herramientas de análisis de comportamiento, de Machine Learning, volvemos con el Machine Learning a prevenir la ejecución. Otro tipo de herramientas está definida para la salida o la exfiltración de información. El Web Reputation también me permite identificar esos sitios de Command and Control, comando y control, los sitios que utilizan los malware, los archivos maliciosos, para obtener instrucciones o para filtrar la información que han recopilado de los diferentes equipos. Otra herramienta como el host IPS o el DLP que me previene la fuga de esa información que puede llegar a ejecutar un malware. Y el host IPS que, como su nombre lo dice, es un sistema de Intrusion Prevention System que se acompaña del virtual patching para prevenir la explotación de una vulnerabilidad. Vemos cómo Trend Micro tiene una capacidad bastante amplia en la detección de archivos que pueden llegar a ser sujetos o objetivos de los ciberdelincuentes para inyectar código. No solamente los archivos .exe o DLL, que son archivos que ejecutan aplicaciones en los dispositivos, dispositivos como equipos portátiles, de escritorio, Windows o Mac. Con esta herramienta podemos detectar, con este tipo de herramientas podemos detectar inyecciones no solamente en las aplicaciones, sino en otro tipo de archivos. Archivos que tienen macros, archivos de texto, archivos compresos que vienen hoy en día inyectándose para propagar y para ejecutar sus fases de propagación de virus. ¿Listo? Otro de las grandes preocupaciones de las empresas, los ataques que están dirigidos a la ejecución sin archivos o que se ejecutan directamente en memoria. Tenemos un set de herramientas con las cuales podemos proteger ese tipo de archivos que saltan el disco y que se ejecutan directamente en memoria para evitar ser detectados. Son otros métodos de evasión que utilizan los delincuentes para poder exfiltrar
toda la información y realizar actividades maliciosas. Con Tremicro tenemos un paquete que es el Smart Protection Suite. El Smart Protection Suite es una protección para endpoint y una protección completa, en las cuales yo adiciono unas capas de protección de correo en el paquete completo. Adicional a eso, tengo la capacidad de incluir el Virtual Analyzer o el Network Sandbox, que son herramientas de sandboxing de Trend Micro, que me apoya la detección de malware totalmente desconocido o de tipo 0D. Adicional a eso, hoy en día con el producto Vision One, que es el XDR de Trend Micro, podemos obtener una capacidad de detección superior. Más adelante ahondaremos un poco en el tema de Trend Micro Vision One. La nube hoy en día es un factor determinante importante para las organizaciones por la flexibilidad, fácil uso y disminución de costos que nos brinda. Con Tremicro tenemos la capacidad de tener el producto de protección de endpoint Apex One en un desarrollo o un despliegue on-premise o un despliegue en nube. Con la nube tenemos la facilidad de que lo podemos acceder desde cualquier parte del mundo de una forma bastante útil. On-premise se alinea mucho a algunas organizaciones que en muchos casos por cumplimiento deben cumplir con estándares tipo PCI, tipo IPA, en los cuales les dictamina tener infraestructura on-premise. Todas estas infraestructuras vienen optimizadas, vienen enfocadas para el objeto de desarrollo que fueron diseñadas. Vemos una centralización, una pantalla central de gestión en la cual podemos desplegar las políticas y a su vez podemos recopilar toda la información de detección que tiene la herramienta de Trend Micro. Todo esto acompañado de un ciclo de protección bastante útil y bastante completo, pero a la vez ligero y sencillo, que nos brinda la capacidad de estar protegidos, acompañado de una gran detección y una respuesta. Hoy en día la respuesta se vuelve un factor determinante en las protecciones de endpoint y vemos cómo borrar un archivo, enviarlo a cuarentena, son totalmente necesarios hoy en día. La visibilidad, acompañada de Trend Micro Vision One, viene incrementando las necesidades de los clientes en cuanto a la protección que necesitan en la fase de protección de endpoint. Vemos cómo Trend Micro es líder, un cuadrante mágico de Gartner, en la protección de endpoint durante los últimos 6 años, desde el 2018 Trend Micro es líder. Se incluye el cuadrante mágico desde el 2018 para adelante, lo cual nos garantiza, lo cual nos respalda la capacidad de tener una herramienta de protección líder en el mercado. Otras de las pruebas o otros de los highlights de las herramientas de protección de endpoint de Trend Micro, vemos como NSS Labs, que es una compañía que se encarga de hacer pruebas, test de herramientas de seguridad de diferentes fabricantes, también nos cataloga a Trend Micro y la protección de endpoint como una de las mejores líderes en el mercado. Detección y respuesta, andando un poco más en lo que tenemos con Apex One en la fase de detección y respuesta, vemos cómo estas diferentes fases de detección que nos enriquecen herramientas de correlación de eventos como Vision One, nos permite tener respuestas un poco más avanzadas a lo que se venía manejando años anteriores en el mercado. Vemos respuestas que se basan en investigación, con todo el proceso de detección y de telemetría de la herramienta de Apex One de Trend Micro, como respuestas específicas como aislar el dispositivo de la red, enviar a una cuarentena, hacer un rollback, muy interesante. Este rollback lo mencionamos mucho cuando recibimos un ataque de ransomware. Los ransomware se encargan de encriptar la información y pedir un cobro, pedir un rescate de esa información. Con Trend Micro y a través de sus herramientas de Machine Learning y análisis de comportamiento,
podemos detectar la acción de ejecución de encripción de un ransomware y restaurar la información que ha encriptado el ransomware. Tenemos esa gran ventaja de responder a nivel de rollback con las herramientas de protección de Threat Manager. Las conexiones que realizan los malware para obtener instrucciones adicionales se conocen como command and control. Todas las detecciones de red son identificadas, investigadas, detectadas por la protección de endpoint de Threat Micro y me permiten bloquear esas conexiones hacia sitios, por ejemplo, de la red Tor. La red Tor es una red que utilizan los ciberdelincuentes para desplegar sus acciones delictivas. Con el Command and Control, o lo que se conoce en el mercado también como un antibot, podemos mitigar todo ese tipo de ataques. Todo con una respuesta rápida, enfocado a patrones, enfocado a todos los modelos de inteligencia artificial que vienen respaldando la herramienta de protección de endpoint. La mayoría de fabricantes o de vendors, y esto es como tal, las herramientas de protección de Trend Micro, son herramientas enfocadas al Endpoint Detection and Response, por eso se conoce como EDR. La mayoría de fabricantes tienen herramientas que detectan, responden e investigan. Con Trend Micro tenemos un enfoque que me incluye la protección, la detección, la respuesta y la investigación, todo en una sola plataforma. El endpoint sensor que hoy en día viene, el endpoint sensor es una licencia que se vendía anteriormente, eh, alimentando y subrayando las herramientas de protección de ThreatMic. Estas labores hoy en día las tiene el Vision One de ThreatMic. Veamos un poco de las características del sandboxing. El sandboxing me permite, lo mencionaba, detectar ataques de día cero, ataques desconocidos. Puedo tener un ambiente emulado con varias máquinas Windows. Puedo obtener un dictamen, un veredicto de si un virus es malicioso o no. Puedo tener una inspección de todo el endpoint y de todos los archivos que se bajan al sandboxing, todos los archivos que se creen, inclusive podemos tener una detección de la creación de archivos directamente en el endpoint. La fase de detección y respuesta también puede ser gestionada. Micro ofrece un servicio bastante importante, bastante útil para las empresas que no cuentan con equipos especializados de SOC. Con el Managed Detection and Response, ingenieros especializados de Micro pueden suplir esas necesidades y pueden administrar las herramientas de protección como Apex One para que los clientes tengan una respuesta, unos informes y una reportería de lo que hace un SOC independiente dentro de las soluciones de Micro. Todas estas herramientas venimos resaltándolas nuevamente, venimos explotando, identificando y resaltando la detección, el análisis, la respuesta de todos los sensores de detección que vienen con Micro y la protección de END. El Web Protection y Browser Exploit, una herramienta que se acompaña del Smart Protection Network para identificar páginas web que tienen una baja reputación, páginas web que tienen una posible explotación de alguna vulnerabilidad. Y evitamos que los usuarios caigan en algún riesgo al abrir estas páginas que tienen unas reputaciones bajas, que tienen unos riesgos a nivel de seguridad. Parte de las remediaciones es utilizar el Web Reputation para evitar que los usuarios caigan en estas trampas. Una de las herramientas bastante interesantes de Trend Micro, muy importantes en el mercado y en la industria, el Virtual Patching. El Virtual Patching me permite tener una herramienta que me protege, que evita la explotación de una vulnerabilidad. La gran mayoría de fabricantes de software siempre tienen alguna vulnerabilidad o con el tiempo se les descubre alguna vulnerabilidad por su desarrollo de software. Y esas vulnerabilidades pueden ser explotadas por los ciberdelincuentes. Con el virtual patching podemos evitar que los comportamientos
de explotación de una vulnerabilidad sean exitosos. Es una herramienta diferencial, es una herramienta que la gran mayoría de fabricantes no poseen y tenemos la capacidad con Trend Micro de evitar esas acciones que la gran mayoría de fabricantes no tienen. Todo esto acompañado de una iniciativa propia de Trend Micro, que es el Zero Day Initiative. El Zero Day Initiative es una empresa que se encarga de descubrir vulnerabilidades. Trend Micro con esta iniciativa descubre alrededor de 53% de vulnerabilidades en el año 2016. Este año vamos en el 60% del descubrimiento de las vulnerabilidades que se encuentran en los diferentes software que manejan las organizaciones. Como lo vemos, si tenemos una herramienta que descubre el mayor número de vulnerabilidades, tenemos una herramienta de protección que se alinea con todas esas detecciones para mitigar esos riesgos que están ocurriendo hoy en día. El Vulnerability Shell o el Virtual Patching son herramientas que vienen incluidas en el PS, en el Vulnerability Protection, de las herramientas de protección de endpoint, todo lo que se conoce como el host IPS. Son herramientas que detectan, son herramientas que previenen, que se basan en análisis, en heurística, probabilidades de que sucedan algunos comportamientos maliciosos, son acompañadas dentro del host IPS o el Virtual Patching. El Virtual Patching me ayuda o ayuda a las organizaciones a el despliegue o la evitación del despliegue de parches. Con esa herramienta, como lo mencionaba, mitigamos la explotación de una vulnerabilidad. Los fabricantes, cuando descubren una vulnerabilidad, necesitan o requieren desarrollar un parche para mitigar esa vulnerabilidad. Grandes riesgos se presentan cuando se implementan esos parches en las organizaciones, servidores, sistemas operativos. Y con Virtual Patching de Trend Micro podemos evitar que se presenten esos problemas con parches que tal vez tengan algún inconveniente. Es una de las grandes ventajas que tenemos con Trend Micro. El Application Control o el Application Whitelisting me permite tener una biblioteca bastante amplia, muy amplia en cuanto a qué aplicaciones queremos correr en los endpoints, qué protecciones queremos tener para cada una de esas aplicaciones. Las versiones de diferentes aplicaciones las podemos proteger, las podemos permitir o las podemos denegar para que corran en los dispositivos. La gestión de la administración del Application Control es una herramienta bastante sencilla. Defino qué categorías permito a nivel de Application Control y qué versiones, por ejemplo, una versión de Chrome que queramos permitir o queramos denegar, lo podemos seleccionar de una forma bastante útil, sencilla y ligera. El Application Whitelisting Catalog, como lo vemos en pantalla, tiene una base de datos muy amplia. Por ejemplo, a nivel de browsers, tiene más de 79 versiones de browsers. Y en cada versión de browser hay una versión de cada uno de esos browsers. Entonces estamos hablando de miles de aplicaciones, más de 2000 aplicaciones descubiertas o catalogadas por Trend Micro. La pérdida de información también es una de las grandes preocupaciones de las organizaciones. La herramienta de protección de Trend Micro, incluida en Apex One, el Data Loss Prevention de Trend Micro, me permite evitar que la información se fugue. Información crítica como información de tarjetas de crédito, información personal de las personas, de los empleados. Podemos evitar a través de políticas y templates previamente definidos, aunque personalizables a las necesidades de cada cliente, que la información se fugue, que la información salga del control de las organizaciones. Esto es bastante útil porque podemos tener una herramienta que se asocie con cumplimiento, que nos prevenga exfiltrar información o que prevenga que los malware filtren información hacia Internet. Las necesidades de data loss prevention vienen creciendo. La mayoría de las organizaciones requieren que estas capacidades sean incluidas en los endpoints. Incluir esta capacidad en el endpoint me brinda o está alineado con modelos tipo Edge Computing, en los cuales
yo puedo prevenir que las afectaciones de fuga de la información sean procesadas directamente en el endpoint. Con las herramientas integradas de Data Loss Prevention de Trend Micro, yo puedo también personalizar, detectar cuál es la información que está saliendo por el endpoint, por las memorias USB, por los correos, por los repositorios de archivos tipo Cloud Storage. Un ejemplo como OneDrive, Box, Dropbox, Drive de Gmail. Todas esas inspecciones son hechas por el agente de protección de Trend Micro y previenen la fuga de la información. Aquí estamos hablando de lo que se conoce como canales. Estos canales son de diferente tipo, vemos canales a nivel de red, vemos canales a nivel de CDs, DVDs, memorias USB, impresoras, todo lo que está relacionado con la red, navegación, compartir archivos, todos estos diferentes canales son detectados, son inspeccionados por las herramientas de protección y prevención de fuga de la información, DLP, de Trend Micro. El Device Control es una herramienta bastante sencilla, bastante intuitiva y ágil de configurar, en la cual yo prevengo que los dispositivos periféricos que se conectan a mi dispositivo puedan ser leídos, pueda descargar algún posible malware que se quiera, que se quiera instalar en mi equipo. Tenemos las capacidades de poder brindar un acceso seguro a esos dispositivos. La encripción también en empresas que requieren confidencialidad en cuanto a los archivos que se manejan en los dispositivos, puede ser una opción de protección, de confidencialidad de la información. Anteriormente tenemos las capacidades de encriptar la información de disco, encriptar información personal, confidencial de las organizaciones para estar alineado con esos estándares que la industria y la información requiere. La encripción hace parte de un proceso conjunto con el DLP y me previene que esa información siga su camino a través de otras herramientas. Otro de los grandes tests en los cuales Trend Micro es líder, el Forrester Wave. Forrester Wave también menciona o tiene al líder de Trend Micro por sobre el resto de fabricantes a nivel de protección de endpoint. Las defensas en el mundo interconectado requieren no solamente una protección fuerte a nivel de endpoint. Hoy en día la gran mayoría de organizaciones requieren una protección de uno de los grandes vectores de infección, el email. El email que hoy en día se conoce, la gran mayoría de las organizaciones tienen algo en Office 365, en G Suite, o están pensando en migrar a ese tipo de infraestructura, requieren protecciones también para esas infraestructuras, tanto de modelos as a service como en modelos legacy tipo Exchange o Lotus. El email security de Trend Micro se refuerza también con herramientas inteligentes, optimizadas, todo conectado con el Smart Protection Network de Trend Micro. El ransomware es uno de las grandes preocupaciones de las organizaciones. El vector de correo es el vector de mayor propagación de ransomware. La ingeniería social que muchos ciberdelincuentes utilizan para poder propagar sus malware siguen creciendo y va a ser una tendencia continua durante los años. Es el vector que nos permite ser más intrusivos en las organizaciones. Uno de los ataques que viene creciendo es el Business Email Compromise. El Business Email Compromise ataca a las personas que toman decisiones en las organizaciones con el robo de las credenciales de las cuentas de Office 365, G Suite de esas personas. Cuando pueden llegar a tener acceso a las cuentas comprometidas, pueden llegar a solicitar transferencias de fondos para robar información, para robar fondos de cada una de las organizaciones. En eso se basa el Business Email Compromise. Es uno de los ataques que vienen hoy en día en crecimiento, que siguen siendo una constante preocupación para las organizaciones, y a través de las herramientas de inteligencia artificial de Trend Micro, la protección de correo electrónico, podemos mitigar esos riesgos que vienen. Como lo vemos, el Business Email Compromise se viene o está basado
en el ataque directamente a los CEOs de las organizaciones, a los C-level, a las personas que toman decisiones en las organizaciones, que pueden solicitar transferencias de fondos a cuentas específicas de los ciberdelincuentes. Vemos como un ejemplo de un intento de robo de credenciales de la información es enviado por medio del correo electrónico a un CEO de una organización. Es bastante claro cómo este tipo de ataques viene crecimiento. El phishing viene siendo también de las primeras herramientas de despliegue de los ciberdelincuentes conocidas. El phishing intenta suplantar e intenta realizar actividades maliciosas para poder ejecutar una acción mucho más fuerte. El phishing también es una herramienta de propagación de malware, una herramienta de intento de robo de credenciales de la información de las personas. El phishing es de las grandes preocupaciones. Con Trendmicro podemos bloquear todas esas grandes preocupaciones con herramientas de detección que vienen incluidas en la protección de correo electrónico como Cloud App Security, como Email Security estándar o avanzado. Como lo vemos en este esquema, con Trendmicro podemos defender aplicaciones as a service de correo electrónico como Office 365 G Suite. Podemos proteger también con el Email Security e infraestructuras legacy de correo como Exchange o IBM. Adicional a eso, en el mundo en nube o en el mundo as a service, podemos también proteger sistemas de intercambio de archivos o file sharing, como Box, como Dropbox, como Drive, OneDrive, SharePoint. Todo este tipo de infraestructuras podemos protegerlas. La integración por correo electrónico del Cloud App Security se basa en API, por lo cual nos permite ser bastante ágiles en el despliegue y no ser tan intrusivos en la protección que requiere a nivel de correo en las organizaciones, diferente a lo que puede llegar a ser el Email Security de Trendmicro, en el cual sí requerimos cambiar las zonas, la zona de INS de las organizaciones para desviar el tráfico de correos hacia las protecciones en nube de Trendmicro. El ciclo de protección de correo viene siendo muy parecido al ciclo de protección de endpoint. Tenemos herramientas de protección, herramientas de detección y respuesta. A nivel de correo, ¿cómo protegemos a los usuarios, a los funcionarios finales que manejan la información, que procesan la información? En el vector de correo enviamos a cuarentena todos los correos que son detectados como phishing, que tienen un archivo adjunto malicioso, tiene malware. Enviamos todo eso a cuarentena. Esa cuarentena lo que va a evitar es que llegue al usuario final. Al evitar que el usuario final vea ese correo, vamos a poder tener una herramienta de protección que nos brinda la capacidad de que el usuario final no caiga en trampas como ingeniería social, como curiosidad, como desconocimiento, que son los grandes eslabones que podemos obtener a nivel de correo. Trendmicro sus tecnologías de XGen, que vienen no solamente en el endpoint, viene también a la protección de correo, permiten reunir la información de múltiples correos, filtrar la información, analizar la información, correlacionar la información y tener alertas específicas de lo que realmente es malicioso. Con la protección de correo podemos mitigar los riesgos con herramientas de Machine Learning, incluidas en la protección de correo. El Document Exploit Detection también para evitar que documentos que pueden llegar, un ejemplo, un archivo de Word, un archivo de Excel que tenga alguna macro específica, pueda evitar esa explotación, esa ejecución de la macro y mitigar una infección de un malware. El Sandbox o el Virtual Analyzer de Trendmicro, como lo mencionamos en la parte de endpoint, también viene incluida en la parte de correo. Con esta herramienta tomamos los archivos adjuntos que vienen por el correo, los enviamos al ambiente controlado que es el Virtual Analyzer, determinamos si las acciones que ejecuta ese archivo son maliciosas o benignas y de acuerdo a la configuración de políticas podemos
permitir que llegue el archivo, el correo con ese archivo adjunto al usuario final, o enviarle una cuarentena en caso de que sea malicioso. El URL Protection. El URL Protection es una herramienta que me previene de los links que vienen embebidos en los correos. Hay muchos envíos de URLs que pueden llegar a ser redirecciones hacia páginas web. Vemos cómo con el URL Protection de Trend Micro mitigamos esos riesgos. La inteligencia artificial que viene para la detección de análisis o ataques tipo B, bien incluida en las protecciones de correo, tanto en la protección de CAS como en la protección de email security. Todos estos ataques se detectan con Machine Learning, con inteligencia artificial, y nos brindan modelos y reportería bastante específica que para los clientes nos pueden llegar a hacer o nos pueden llegar a brindar un diferencial en cuanto a otras herramientas de protección en el mercado. El file sharing es una herramienta muy útil para las organizaciones, pero también es una herramienta de propagación que utilizan los ciberdelincuentes. Cuando hablamos de file sharing, en nube estamos hablando de OneDrive, estamos hablando de SharePoint, de Box, Dropbox, Google Drive. Todas estas herramientas guardan información, guardan archivos. Estos archivos pueden ser maliciosos. Con la detección que tenemos con Trend Micro en la parte de correo, podemos inspeccionar esas aplicaciones, podemos inspeccionar las carpetas, los archivos que están contenidos en esas carpetas para determinar qué puede llegar a ser malware, qué puede llegar a ser un archivo benigno. En caso de que sea malware, podemos enviar a nivel de remediación esos archivos maliciosos a una carpeta de cuarentena. Esta es la gran ventaja. Cuando evitamos que esos archivos lleguen al usuario final y se propague un virus a través de un movimiento lateral, estamos generando una remediación específica, estamos protegiendo al usuario final. Estas respuestas y remediaciones que he venido mencionando vienen incluidas en toda la protección de forma automática, de forma inteligente, de acuerdo a las configuraciones y políticas que tenemos en la protección de correo de Trend Micro. El DLP viene también incluido dentro de la protección de correo. Si vemos en la fase inicial, las protecciones de endpoint nos permitían y nos mitigaban la fuga de la información. Con la herramienta DLP de Trend Micro en la fase de correo podemos también hacer esas acciones. Tenemos las mismas capacidades de protección de endpoint en correo que nos brindan una herramienta redundante, una herramienta efectiva de detección de la fuga de la información. El humano es uno de los grandes, el punto o el eslabón más débil de la cadena. Se conoce a nivel de seguridad de la información. ¿Por qué? El humano es curioso, el humano no conoce, no tiene conocimiento de tecnología, y el humano puede llegar a ser un gran problema. Estas personas que por desconocimiento, curiosidad, descargan archivos, son un problema. Y todas estas remediaciones que hemos venido mencionando son el foco de Trend Micro. Trend Micro tiene herramientas de inspección de la respuesta que puede llegar a tener las personas de una organización a través de campañas de phishing. Campañas controladas, campañas que no generan riesgos reales, campañas que nos permiten ver cómo las personas responden, abren correos de phishing o descargan malware de los phishing. Con estas herramientas de Trend Micro puedo hacer esas campañas e identificar, concientizar a las personas para que no caigan en trampas que pueden llegar a ser diseñadas y desplegadas por ciberdelincuentes reales. Los análisis de comportamiento de los hackers nos incluyen o están enfocados a identificar cómo las personas responden. Este tipo de campañas que vemos hoy en día, que nos permite realizar Trend Micro a través de su portal de despliegue de campañas específicas de phishing, son una gran herramienta de aprendizaje, de enseña, de transferencia de conocimiento
del personal de IT, el personal que tiene información específica de cómo se propagan los phishing, a las personas para que entiendan cómo puede llegar a ocurrir un virus, cómo puede llegar a un correo con phishing, un correo con un malware. Con Trend tenemos protección de Cloud App Security, que es el CAS, la protección para correo as a service tipo Office 365 Gmail, y la protección clásica, el Email Gateway, que me protege Exchange o Lotus, que son infraestructuras de servidor de correo tipo Legacy. Puedo integrar estas herramientas por medio de API con otros proveedores, con herramientas de correlación de eventos tipo SIEM, SOAR. Lo podemos incluir dentro del despliegue de la herramienta. El Flow App Security es la protección de correo en nube. Al igual que la protección de endpoint, tiene características especiales. Tiene unas características que me permiten detectar archivos o ataques conocidos a través de firmas de malware ya conocidos, a través de herramientas de web URL reputation, y también me permite detectar virus desconocidos. Este malware signature se basa en los ataques conocidos, pero me incluye herramientas de sandboxing. Las herramientas de sandboxing me permiten detectar ataques desconocidos con el acompañamiento, con la potenciación que me puede llegar a realizar el Machine Learning de Trend Micro en la protección de correo electrónico, el Cloud Security. El Deep Discovery Inspector es el sandboxing también que mencionaba, que se conoce como Virtual Analyzer, el Deep Discovery, que es el ambiente de sandboxing para detectar malware totalmente desconocido. El data center hoy en día requiere también su protección especializada. El data center de hoy en día tiene infraestructura física, tiene infraestructura virtualizada, tiene infraestructura diseñada para el desarrollo de aplicaciones por contenedores o microservicios. WorldLock Security es una herramienta que me permite proteger ese tipo de infraestructuras, el data center. Ahora bien, no solamente hay que proteger el data center con WorldLock Security, puedo proteger adicional a eso al usuario final. El usuario que puede llegar a tener una máquina con un Windows 10, lo puedo proteger con WorldLock Security. WorldLock Security hace parte del portafolio de herramientas de Trend Micro Cloud One. Cloud One es un servicio que tiene múltiples herramientas, todas diseñadas y mencionadas para la protección en nube. Nube pública, nube privada o lo que se conoce hoy en día como nube híbrida. Con WorldLock Security tenemos varias herramientas de protección que me pueden llegar a mitigar o estar alineados con el cumplimiento de normatividades. Normatividades como PCI, IPA, GDPR. Permite bloquear ataques conocidos, permite mitigar las vulnerabilidades o la explotación de vulnerabilidades, detener las acciones de un malware, verificar la integridad de archivos. Son varias de las acciones que podemos tener con WorldLock Security y son varias las capacidades que obtenemos con WorldLock Security para la protección del data center. Vemos varias de las fases de entrada y las herramientas de protección de cada una de estas fases. La parte de entrada de infección podemos obtener la protección de un firewall tipo host, un IPS también tipo host y el web reputation. Nuevamente, el Machine Learning integrado a las herramientas de protección de data centers de Trend Micro me permite identificar a través de análisis de comportamiento malware desconocido. Verifico también la integridad de los archivos con el Integrity Monitoring de WorldLock Security para identificar si no hay un cambio que no está esperado dentro del servidor que estemos protegiendo. El Application Control, una herramienta que me permite definir qué aplicaciones correrán en mi dispositivo. El File Reputation y el Variant Protection también para identificar el cambio que puede llegar a tener un archivo malicioso. En la fase de Runtime vemos análisis de comportamiento también, el Application Control, la detección de ransomware incluida en la protección de data center. Vemos como diferentes herramientas que vimos al inicio, la protección de endpoint,
También están aquí en la protección de los diferentes data center o máquinas que están dimensionadas para data center, servidores tipo Windows, servidores tipo Linux, enfocados en nube, enfocados en contenedores, enfocados en ambientes virtualizados. Todo ese tipo de infraestructuras están protegidas por el Workload Security de Trend Micro. Con Trend Micro y el Workload Security tenemos capacidades de detección de un malware conocido, desconocido, de detener el comportamiento de inscripción de un ransomware y restaurar la información que puede llegar a estar encriptada por un ransomware. Los cambios no autorizados por las personas o por algún tipo de malware que inyecta código a los archivos también son detectadas y detenidas. Lo mencionaba, el ransomware puede ser también detectado y restaurar la información que la encripción realiza, que realiza un ransomware, puede llegar a ejecutar. El File Integrity me permite revisar la información, la integridad del archivo. Esto con base a hash, con base a identificar si un archivo fue modificado por una persona que no fue permitida dentro de la inspección. El log inspection se basa en detectar toda la telemetría que puede llegar a ejecutar el sistema operativo, todos los logs que puede llegar a mostrar el sistema operativo, para identificar si dentro de estos logs hay un comportamiento que puede llegar a indicar que hay un malware ejecutándose dentro del archivo. Este esquema me permite mostrar la protección que tenemos de Workload Security en ambientes de microservicios. Vemos una capa inicial donde está el sistema operativo, vemos una capa superior en la cual se instala los Kubernetes, donde la siguiente capa donde está el Docker in-game que se encarga de la gestión de los Kubernetes y de los microservicios, la capa de administración o gestión, y los microservicios en las capas superiores donde podemos obtener diferentes aplicaciones de una forma ágil, ligera, bastante versátil de utilizar. Workload Security puede proteger estas múltiples fases para mitigar y evitar que se explote una vulnerabilidad en cada uno de estos microservicios. Trend Micro Workload Security soporta múltiples plataformas y es una plataforma bastante rica en la detección. Y en la protección, el amplio espectro que tiene Trend Micro Workload Security para mitigar los ataques que vienen en diferentes sistemas operativos es bastante reconocido. Con Trend Micro podemos mitigar ataques que van a diferentes distribuciones de Linux, Debian, SUSE, Ubuntu, CentOS, Fedora. Son múltiples las versiones que podemos proteger de Linux. Es el fabricante que más versiones protege a nivel de distribuciones de Linux. A nivel de Windows Server, normal, las versiones de Windows Server que están soportadas en el mercado, aunque tenemos la ventaja con Trend Micro Workload Security de proteger y prevenir la explotación de vulnerabilidades en sistemas operativos que no están soportados hoy en día por los fabricantes. Un ejemplo de ello es Windows Server 2003, que ya no está en soporte de fabricante, pero lo podemos proteger con Workload Security. Otros sistemas operativos también, como HP UX, Solaris y AIX, son cubiertos dentro de la inspección que tenemos y la protección que Workload Security puede ofrecer. Toda esta seguridad está automatizada, podemos integrarnos con orquestadores, con sistemas de correlación de eventos, CIEM, SOAR. Podemos proteger la nube híbrida, la nube privada, la nube pública, lo que se conoce hoy en día como la nube híbrida, es protegida por el Workload Security en sus diferentes ambientes. El Zero Day Initiative también enriquece las campañas de protección de Trend Micro, las herramientas de protección de Trend Micro. El Zero Day Initiative de Trend Micro es la empresa que más descubre vulnerabilidades comparado a otros fabricantes de seguridad. Más del 53%, para este año más del 60% de vulnerabilidades son descubiertas por el Zero Day Initiative. Al tener esta campaña de descubrimiento de vulnerabilidades, podemos tener la remediación y la evitación de la explotación de estas vulnerabilidades en los diferentes sistemas. Todo esto
enriquece el virtual patching. El virtual patching nuevamente lo vemos incluido en las herramientas de protección de Workload Security, acompañados del Zero Day Initiative para prevenir la explotación de una vulnerabilidad. Todo esto a través de un host IPS que se instala directamente con la protección de Workload Security. Trend Micro Vision One. En este mundo interconectado necesitamos defensas mucho más avanzadas. Defensas que me abarquen todo el amplio espectro de infección de los virus, de los malware, todas las acciones que pueden llegar a generar los ciberdelincuentes. Trend Micro Vision One es una herramienta que, como su nombre lo dice, Extended Detection and Response, es extendida. Extiende la protección, la detección y la respuesta que podemos llegar a tener en el endpoint a otras infraestructuras. ¿Qué infraestructuras? Podemos ver la protección de correo integrada con Vision One, la protección de endpoint integrada con Vision One, la protección de nube pública, privada integrada con Vision One. Tenemos un punto central de administración de seguridad que brinda las capacidades a los SOC, a los Security Operations Center, para mitigar ataques que pueden llegar a ser definidos o que pueden llegar a ser acompañados o propagados de diferentes formas, por el correo, por el endpoint, por otro tipo de herramientas. Aquí vemos como XDR de Vision One, o Vision One, que es el mismo XDR de Trend Micro, es un punto de gestión centralizada, es un punto donde llega la telemetría del endpoint, es un punto donde llega la telemetría del email, de la red, de los contenedores o de mi data center. Toda esta información puede llegar a ser recopilada por Vision One, a ser correlacionada por Vision One y a generar respuestas específicas desde Vision One a cada una de sus fuentes de alimentación. Eso es lo que hace Vision One. Tener múltiples fuentes de información y proteger a su vez en un modo bidireccional estas múltiples fuentes de información generando remediaciones específicas. Estas remediaciones pueden ser enviar un archivo a cuarentena, eliminar un archivo, enviar un correo electrónico a cuarentena, eliminar un archivo de un data center, enviar a cuarentena un archivo del data center, bloquear el tráfico de un firewall, de un IPS de Trend Micro. Son varias las remediaciones que obtenemos con Vision One. Esta es una de las grandes capacidades y ventajas que tenemos con Vision One y su herramienta de protección de XDR, que hoy en día me permiten tener capacidades de detección avanzadas a través de la telemetría, todo eso alineado con Mitre. Con Mitre podemos detectar las técnicas por las cuales un virus ha sido propagado. Aquí vemos un poco, una pequeña pantalla de lo que podríamos encontrar con Vision One. Vemos como Vision One de forma automática entra a hacer un mapa mental de los procesos, de los archivos, de las personas, de los equipos que están relacionados en un ataque, las técnicas, los diferentes dispositivos en los cuales se infecta el virus, podemos llegarlos a correlacionar en una sola herramienta de gestión centralizada. Y en esta herramienta de gestión centralizada ejecutar varias acciones de remediación mencionadas anteriormente. Eso es todo por el día de hoy. Vemos cómo la interconexión de herramientas hoy en día requiere defensa en este mundo interconectado. Trend Micro es una herramienta que me permite tener múltiples protecciones, todas interconectadas por un modelo de gestión centralizada, acompañada de herramientas de inspección avanzada como Machine Learning, análisis de comportamiento, que hoy en día son totalmente requeridas. Trend Micro se alinea a esos requerimientos de los clientes y me permite mitigar todos esos riesgos. Si tienen alguna duda, nos vamos a dar un minuto para que la puedan escribir por medio del chat y la podemos aclarar en este instante.
Bueno, no vemos preguntas asociadas a esta sesión. No deben contactarnos. Somos licencias online. Estamos para acompañarlos, para acompañar y potenciar todos los negocios que tengan con Trend Micro. Todas las dudas a nivel técnico no deben en mencionarlas. Las podemos responder por correo, por los diferentes canales de comunicación. No siendo más por el día de hoy, muchísimas gracias. Espero que tengan un buen día. Hasta luego.